continuar nuestros estudios de cada domingo a la mañana. Y hemos terminado los grupos religiosos más importantes, ya hemos visto parte de ellos, ya le vamos conociendo. Eso nos ayuda para cuando nosotros vamos estudiando la Escritura, comprendemos mucho más fácil lo que la Escritura nos está diciendo. En esta mañana vamos a ver lo que es el inicio de la sinagoga. Jesús viene aquí a la tierra y se encontró con todos los grupos religiosos y ya hemos visto qué es lo que va pasando con cada uno de ellos. Pero no solo se encuentra con los grupos religiosos, porque dice el libro de Lucas en el capítulo 4, en el texto 15. Libro de Lucas, capítulo 4, en el texto 15. Dice así: y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Jesús viene y también él empieza a entrar a la sinagoga, ¿sí? Esta sinagoga vamos a ver cómo es que logra dar inicio la sinagoga. Entonces, cuando Jesús está, hemos dicho que se encuentra con todos los grupos religiosos, ¿sí? Y empezó a decir él la verdad. Algunos de ellos se molestaban porque algunos les decía: ustedes tienen doctrina de hombres, y se enojaban grandemente. Ahora Jesús, él va y empieza a enseñar en la sinagoga de ellos, y muchos quedan totalmente sorprendidos porque le conocen. Dice el texto 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. A la costumbre de Jesús era visitar las sinagogas, y se levantó a leer. Vamos a ir explicando un poquito de ello, ya con más detalle, todos estos textos. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y después de que él, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles algo muy importante. Fíjese bien: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, nos preguntamos cómo dio inicio la sinagoga. ¿Cómo empieza una sinagoga? Quiere decir que las sinagogas antiguas fueron el centro de la vida religiosa y comunitaria de los judíos. Fíjate, fue el centro importante para el judaísmo, la sinagoga. Pero ¿cómo da inicio? ¿Sí? Estas sinagogas eran tan importantes allá en Palestina como en la diáspora. Hemos escuchado la palabra diáspora. Hemos escuchado la palabra diáspora. Exacto. La dispersión de las personas o comunidades judías fuera de la tierra de Israel. Entonces, nosotros dijimos
que las sinagogas antiguas fueron el centro de la vida comunitaria de los judíos, tanto en Palestina como en la diáspora. Entonces ahora ya comprendimos. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo es que la sinagoga llegó a ocupar un lugar en el pueblo de Israel? ¿Y cómo es que empezó a surgir las sinagogas? ¿Sí? ¿Cómo se inicia una sinagoga? Si el pueblo de Israel, hemos visto en clases mucho anteriores, que el pueblo de Israel, ¿dónde es que adoraba? Primero inician en el tabernáculo de Moisés y luego se van al templo de Salomón. Y entonces, ¿cómo es que da inicio una sinagoga? Cautiverio de Babilonia. Excelente. Se va a dar inicio allá por el cautiverio. Entonces, la sinagoga figura como un centro de la fe judía. ¿Sí? Se desarrollaron las sinagogas por las necesidades de los cultos. Al ser llevados ellos en cautiverio, fíjate bien, entonces ellos tienen necesidad de Dios, tienen necesidad de culto. Entonces, esto les va a llevar a que hagan las sinagogas. Cuando los judíos estaban en Israel en el año allá en el 586 antes de Cristo, Israel llega a tener una guerra con ¿quién? Con Nabucodonosor. Fíjate bien. Israel llega a tener una guerra con Nabucodonosor, entonces es cuando se los llevan al cautiverio. Y cuando ellos están allá, entonces, ¿qué es lo que un judío extraña más? Adorar a Dios. Esto sería buenísimo, no solo para el judío, sino también para nosotros, ¿sí? Porque muchas veces nosotros no le extrañamos a Dios. Entonces, el judío, ¿qué hace si no puede adorarle a Dios? Porque ya no tiene el templo. ¿Sí? Entonces, para él es algo difícil. Como David, una de las partes excelentes que tiene David y que todos deberíamos de tener es el Salmo 63:1. Dios, Dios mío, eres tú. Y luego dice a David, de madrugada te buscaré. ¿Por qué David está interesado en buscar a Dios todos los días? David dice, porque mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Entonces, ¿cómo se siente un cristiano cuando no asiste un domingo? ¿Será que el cristiano no tiene sed de Dios? ¿Será que el cristiano no anhela a Dios? ¿Por qué no extrañar cada reunión para buscar a Dios? ¿Por qué no anhelar a Dios en las necesidades, en las tribulaciones, en los sufrimientos? Si el judío, cuando él se va a un cautiverio, entonces él sí extraña el templo, él sí extraña la presencia de Dios en su vida. Él quiere adorar a su Creador. Entonces, quiere decir que las primeras sinagogas se establecieron durante el cautiverio babilónico. ¿Cómo surge entonces una sinagoga? El cautiverio babilónico. Es excelente. Entonces, vamos comprendiendo y entendiendo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que ellos ya no tienen el templo, ¿sí? Porque ya están en cautiverio, ya no tienen ellos
donde hacer los sacrificios. Fíjate, ya no tiene dónde ir a ver a Dios, dicen ellos, porque decían ellos, Dios está en el templo. Y entonces, ¿cómo le veo a Dios? ¿Cómo le adoro a Dios? Entonces ellos se hacían una pregunta y decían, ¿cómo vamos a seguir con nuestra fe? Ya no tenemos un lugar donde adorar. Entonces ellos se juntaron y es donde empiezan a decir, ya podemos alabar a Dios. ¿Sí? Entonces ellos, al juntarse un grupo de ellos decían, ya pueden cantar juntos, ¿sí? Ya podemos leer la palabra de Dios, ¿sí? Lo que es la Torá. Entonces ellos decían, ya podemos seguir fieles sin el templo de Dios. ¿Te das cuenta? Ellos están diciendo, ya podemos seguir fieles. De esta forma empieza a dar inicio las sinagogas. ¿Sí? Entonces, quiere decir que las sinagogas empieza como institución, comenzó allá en el 3º o 4º siglo antes de que Cristo venga a la tierra. Fíjense bien, ¿en qué tiempo comenzó la sinagoga, hermana Blanca? Hermano Samuel. Tercer y cuarto siglo antes de que Cristo venga. Pues el que se me duerma le pregunto. ¿Ah? Yo le voy preguntando porque quiero que vayamos comprendiendo acerca de la sinagoga y todavía no entramos en esta diapositiva. Ahorita vamos a entrar en ello. Fíjate que algunos nombres que las sinagogas le dieron, en el griego, la palabra sinagoga es sinagogue. ¿Qué significa sinagogue? Significa ir juntos. Fíjate, entonces, por eso ellos decían, vamos a ir juntos para poder adorar a Dios, para poder leer la Torá, para poder cantarle, porque le extrañamos, porque no tenemos el templo. Pero también ellos le llamaban Bet Knesset, que significa, la palabra Beit en el hebreo es igual a casa. Entonces ellos le decían casa de asamblea o casa de juntas. ¿Sí? Era un lugar donde se reunía la comunidad, hermanos. Eso es lo que servía una sinagoga, donde se reunía la comunidad para tomar decisiones. ¿Sí? Allá tomaban las decisiones. Pero no solo ese nombre le tenían, también una sinagoga le llamaban la casa de la oración. Por eso cuando Cristo viene, también Él se refiere a ello. Dice, mi casa, casa de oración, será llamada. ¿Sí? Entonces te das cuenta cómo Él empieza a dar palabras hacia todas las personas que Él se iba encontrando. Entonces, cuando le ponen casa de oración, era porque orar juntos era tan importante para los judíos. Fíjate bien, orar juntos era tan importante para el pueblo judío. Ahora, ¿cuán importante es para nosotros los domingos? Venir y reunirnos en la casa de oración y decir, yo te voy a alabar, Padre, porque quiero orar con mis hermanos, quiero cantar con mis hermanos y quiero recibir tu palabra, oh Dios. Yo necesito de ti, extraño adorarte.
Fíjate, si el judío extrañaba todo eso, la pregunta será, ¿el cristiano extraña adorar a Dios todo el tiempo, cada semana? ¿O es que nosotros a veces no extrañamos adorar a Dios? Para nosotros es común que venga cada primer día de la semana y que estemos sin Dios, sin que podamos rendirle a Dios ningún culto. Entonces el judío sí se preocupó mucho. Por eso ellos le ponen casa de oración. Porque algunas actividades u oraciones solo se permitía si había 10 hombres. ¿Sí? Había familias que se reunían. Y donde había 10 hombres, entonces ya se organizaba una sinagoga. Si no se reunían 10 hombres, entonces no podía haber una sinagoga. Entonces, cuando el judío hablaba, fíjate bien, cuando el judío hablaba en oración, hablaba, si ellos decían, vamos a orar a Dios, cuando ellos pensaban en la oración, no solo pensaban en oración, en su mente ya estaba adoración a Dios. Entonces, si ellos decían, vamos a reunirnos para orar, ellos decían, vamos a reunirnos para adorar a Dios, y al adorar a Dios, entonces tiene que haber canto, decían ellos. Y no solo canto, tiene que haber enseñanza, ¿sí? Tenemos que estudiar la Torá, decían ellos. Ahora, cuando nosotros venimos, ¿cuántos de nosotros tenemos la necesidad de cantarle a Dios? A veces habrá personas que no quieran cantarle a Dios. Fíjate, no hay necesidad de adoración a Dios. Nosotros sabemos bien que nosotros venimos porque queremos participar de toda la enseñanza, ¿sí? Para poderle dar y que reciba el olor fragante nuestro Dios, nuestra adoración, nuestro canto, y poder aprender, poder estudiar su palabra y poder darle a Dios nuestras peticiones, porque tenemos necesidad de Él, porque hay problemas en nuestra vida. ¿Quién no tiene problemas? Todo el mundo tiene problemas. Entonces, ¿a quién debemos de darle esos problemas? A Dios. Por eso nosotros necesitamos buscar a Dios. Aún en Mateo capítulo 11, 28, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados de problemas. Porque termina diciendo que Él quiere darnos descanso. Entonces, si el cristiano no quiere buscar a Dios, no quiere tener descanso de sus problemas, porque no quiere descargarle a Dios los problemas que Él tiene. Por eso el judío necesitaba de Dios, le extrañaba a Dios, y él siempre estaba pensando, no tengo templo, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le adoro? ¿Cómo le busco? Nosotros debemos de tener la misma necesidad que ese judío que estaba en cautiverio. Extrañar la presencia de Dios todo el tiempo. David decía, mi alma te necesita, Dios. ¿Sí? Mi carne te anhela. Entonces, nosotros debemos de anhelar de Dios. ¿Sí? Otro nombre que le dieron a lo que es la sinagoga, casa de estudio. Fíjate bien, casa de estudio, decían ellos. Entonces,
Ya dijimos diferentes nombres a que ellos le llamaban. Vamos a ir a la casa de oración. Ya sabían que iban a ir a la sinagoga, a sinagogue, ¿sí? Entonces, ahora ellos decían casa de estudio. Vamos a ir a la casa de estudio. ¿Por qué? Porque era una casa de enseñanza. Fíjate bien, era una casa de enseñanza. Lo mismo que acontece en cada iglesia, hermano. Venimos a prepararnos de las escrituras de Dios, a poder comprender su palabra para poderla aplicar a nuestra vida. Entonces, ¿dónde aprendemos? En la casa de la enseñanza, en la casa de Dios. Entonces, quiere decir que la sinagoga funcionaba como una escuela. Fíjate, la sinagoga funcionaba como una escuela. Los varones a la edad de los 5 años ya estudiaban la Torá. Fíjate, a los 5 años ya empezaban ellos a estudiar totalmente la palabra de Dios, ¿sí? Preocuparse porque nuestros hijos empiecen a aprender la palabra de Dios. Es tan importante. Y tenemos otro punto. Si la oración es el hombre hablando a Dios, fíjate bien, si la oración es el hombre hablando a Dios, entonces el estudio es Dios hablándole a los hombres. Eso es lo que significaba la sinagoga. Ellos decían, vamos nosotros a hablarle a Dios y luego Dios nos va a hablar a nosotros. ¿Cómo? A través de la Torá, a través de su ley. ¿Cuántas veces tú has sentido que Dios te habla a ti? Dios habla de diferentes formas. Cuando tú lees la palabra, cuando vienes a la casa de oración y es leída la palabra de Dios, entonces el estudio es Dios habla al hombre, ¿sí? Allá en las sinagogas tenían una biblioteca de la comunidad, decían ellos. Allá se encontraban los rollos, ¿sí? Querías conocer algo, tenías que ir a la sinagoga, porque ellos tenían de todo tipo de rollo. Entonces, cuando Cristo llegó, había totalmente muchas sinagogas. Cristo viene a la tierra y va caminando por muchos lugares y empieza a encontrar ya sinagogas por todos lados, porque hemos dicho, para que pudiera existir una sinagoga, ¿qué requisitos había? Hermano Víctor. Debía de haber estos escribas, ¿no? Los que tenían que redactar, oradores, y ¿Con cuántas personas podía iniciar la sinagoga? no recuerdo si es 50 o más, pero ahí sí. ¿Con cuántas personas podía empezar una sinagoga? Excelente, muy bien. Entonces, no se me duerma. Quiero que vayamos aprendiendo, ¿vale? Entonces, cuando Cristo llega, ya encuentra muchas sinagogas. En casi todos los pueblos judíos había sinagoga, ¿sí? Se dice que en Jerusalén, que era pequeño, nosotros ya hemos visto la dimensión de Jerusalén, ¿verdad? Y recordamos que Jerusalén no es tan grande. Ahora fíjese, en Jerusalén se dice que había
como 300 sinagogas. Fíjate. Si Jerusalén no era tan grande, entonces, porque donde se reunían 10 varones, entonces ellos decían, aquí podemos establecer ya una sinagoga, ¿sí? Porque reunía el requisito. Entonces, tenemos ya ahora aquí lo que es la sinagoga de estilo de Galilea, ¿sí? Porque habían sinagogas de estilo de construcción basílica, ¿sí? Pero aquí tenemos la sinagoga de estilo de Galilea. Ahora, estas sinagogas tenían totalmente entradas, 3 entradas las sinagogas. Las puertas de la sinagoga estaban siempre dirigidas, ya hemos visto parte de ello. ¿Hacia dónde los dirigían las sinagogas? Apuntando a Jerusalén. Entonces, Jerusalén estaba hacia allá. Las sinagogas tenían 3 puertas. La puerta del medio era mucho más alta, ¿sí? Las otras 2 eran más pequeñas. La primera puerta era donde ellos podían entrar. La última puerta también podían entrar o podían salir. Pero ellos no utilizaban la puerta del centro. ¿Por qué razón los judíos no utilizaban la puerta del centro? ¿Por qué? Porque esa entrada del medio, ellos decían, esta entrada es porque estamos esperando al Mesías. Y fíjate, el texto que leímos hoy, entonces ellos no se percataron de que cuando Cristo vino a la sinagoga, Cristo entró ¿dónde? En la puerta del centro. ¿Por qué crees que leímos allá cuando dice en el texto 17? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Está leyendo al profeta Isaías, y cuando él termina, fíjate, él les declara y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermano Samuel, ¿qué significa eso que le está diciendo en el texto 21? Hoy se ha cumplido esta escritura. Pues él es que ya ha venido en... Excelente. Entonces, cuando él se sentó a leer y le da la explicación, él está diciendo: no se dieron cuenta de que yo entré en la puerta del centro. Yo soy el Mesías que todos ustedes han estado esperando. La sinagoga estaba conformado a veces, no siempre, por primera planta y segunda planta, ¿sí? En la primera planta estaban los hombres, y en la segunda planta es donde iban las mujeres. Ahora, cuando una sinagoga tenía una sola planta, entonces a los hombres los sentaban de un lado y a las mujeres de otro lado. Fíjate, eso es lo que había. ¿Y qué más había allá en la sinagoga? ¿Sí? Había un lugar donde ellos leían la Torá, la ley de Dios. Entonces quiere decir que se colocaban en el centro de la sinagoga para poder leer la Torá. Ellos estaban ahí parados, y después de ellos se iban y tomaban un asiento. ¿Y por qué se colocaba en el centro para poder leer? Porque ellos decían:
la palabra de Dios está en medio de su pueblo. Fíjate bien. Ellos decían, si colocamos al que lee aquí en medio, la palabra de Dios está en medio de su pueblo. Porque recuerda, dijimos, la oración, el hombre le habla a Dios, pero la palabra, cuando la lee, Dios habla al hombre. Fíjate. Entonces, de esa forma lo hacían. Pero tenemos otra imagen más. Esta es la imagen que se le llama, ¿cómo se le llama? La piedra. Ah, no, pero... Se le llama el bemá. Cuando la persona le daban al rollo, en esta piedra es donde se paraba y empezaba a leer la Torá. O sea que Jesús, cuando llegó a la sinagoga, él se paró ahí. Fíjate, le dieron el rollo, él se paró ahí. O sea que esto es casi como nosotros cuando venimos aquí y estamos en el púlpito, decimos nosotros. Fíjate bien. Venimos y decimos, vamos a leer la palabra de Dios. Y tenemos un lugar especial para poder leer la palabra de Dios. Así ellos tenían un lugar especial. ¿Sí? Y después de ello, entonces, tenemos otro. Esto es hueco por acá. Aquí colocaban los rollos. ¿Sí? Se colocaban los rollos y los sacaban y se los daban al que iba a leer la palabra de Dios. Esto, ¿cómo le llamaban? Le llamaban el placar. ¿Sí? Si ellos decían, quiero que vayas al placar, ellos ya decían, vete al gabinete donde se guardan todos los rollos de la Torá. Fíjate bien. ¿Sí? Este es el lugar de la biblioteca. ¿Sí? Ahí se guardaban los rollos. Entonces, cuando a Jesús le van a dar un rollo, es sacado del placar. ¿Sí? Y se la van a llevar. Y después de que se lo dan, él lo lee. ¿Sí? Y después de haberlo leído, dice que él lo va a enrollar y lo va a entregar, porque después de eso, él va y se va a ir a sentar. Esto es lo que tú encuentras en la Escritura. Esto se le llama Cátedra de Moisés. Excelente, la cátedra de Moisés. Por eso Jesús habla y dice, en la cátedra de Moisés se sientan, y empieza a decir quiénes se sientan en ella. Cuando un rabino agarraba el rollo, leía, enrollaba el rollo, se lo regresaba, entonces se salía del bemá y se venía y se sentaba en la cátedra, porque esto era para larga la enseñanza. Entonces traía una enseñanza, y esto es lo que hizo Jesús precisamente. Cuando él leyó el rollo del profeta Isaías, entonces él viene y se sienta en la cátedra y empieza a dar la enseñanza a todos los que están ahí, y luego dice que les declara y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Fíjate. Entonces, eso es la forma que Jesús hizo. ¿Sí? Agarró el rollo, leyó, lo enrolló y se fue al asiento. Ahora, ¿cómo estaba organizada la sinagoga? La sinagoga también tenía una organización. ¿Sí? Primero los que eran los ancianos. Fíjate, toda iglesia tiene una organización. Aún la iglesia de Cristo, Jesús dijo cómo está organizada. Entonces, las sinagogas tenían ancianos. Estos ancianos eran los que estaban al frente y podían ellos disciplinar a los hermanos. Fíjate. Después de los ancianos estaban los oficiales de la sinagoga.
que estos eran llamados los principales. ¿Sí? Y hay uno de ellos allá en el libro de Marcos, en el capítulo 5, en el texto 22. Libro de Marcos, Evangelio. Libro de Marcos, capítulo 5, en el texto 22. Fíjense cómo aquí a Jairo dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado como Jairo. Jairo tiene un lugar especial en la sinagoga. ¿Sí? Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Entonces, Jairo es uno que está allá en los principales de la sinagoga. Ellos se aseguraban, los principales de la sinagoga, fíjate bien, estos que estaban ahí, que eran los oficiales o principales, ellos se encargaban de asegurar que todo se hiciera correctamente. ¿Sí? Ellos estaban a cargo del servicio. Fíjate qué cargo tenía Jairo. ¿Sí? Ellos se encargaban de todos los asuntos de la sinagoga, ¿sí? De todos los planes que tenía la sinagoga. Ellos se encargaban para que toda la adoración se llevara correctamente. O sea que era un privilegio servir en la sinagoga. ¿Y cuántas veces el cristiano no quiere servir en la congregación? Fíjate. Si es un privilegio y allá los que estaban en la sinagoga anhelaban esos puestos, esos servicios a Dios, ahora, ¿por qué nosotros a veces no anhelamos, no queremos esos servicios, servirle a nuestro Dios? ¿Sí? Y no solo estaba él, había otro más que se le llama el ministro. Este ministro es el siervo. Estos ministros ayudaban trayendo los rollos de la Torá. ¿Sí? Se lo llevaban al que va a leer. Estos ministros ayudaban totalmente a los ancianos. Ellos servían en varios papeles. Lo que hacían en el servicio, fíjate bien, la función, cuando ellos llegaban, cómo era el rol de participaciones o el rol que iban a llevar cada día. Ya estaba establecido también de qué forma la llevaban. El que oraba, el que cantaba, ya tenían un hermano directamente que cantaba. Casi igualito cuando nosotros estamos en los servicios. ¿Quién va a hacer la primera oración? ¿Quién va a hacer los cantos? ¿Quién trae la enseñanza? También había una organización en ello. ¿Sí? Cuando ellos llegaban allá, se leía el Shema, el conocido Shema. Esto lo encuentras allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el texto 4. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, texto 4. Entonces, en cada servicio de la sinagoga, ellos empezaban con un Shema. Ellos leían: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Shema servía como una confesión de fe de los judíos que comenzaban ellos siempre diciendo, repitiendo, para no olvidarse: amarás al Señor tu Dios. Fíjate. Entonces, difícilmente ellos se olvidaban de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Que nosotros estemos repitiendo que debemos de amar a Dios, que debemos de buscarle a Dios, que debemos de servirle a Dios con todo nuestro corazón para no olvidarnos. Allá en las sinagogas lo recitaban cada inicio en la sinagoga, hermano. Esto era parte, el Shema, decían ellos. Vamos a leer y a poner atención al Shema. En cada servicio estaban recordando este punto: amar y servir a Dios. Y no solo eso, muchos judíos lo hacían también, como la Escritura dice, lo tienes que hacer cada que tú te levantes. El cristiano ahora debe de orar a Dios. Cuando se levanta, muchas veces olvida que tiene que darle gracias a Dios. Y luego dice, cuando vas a comer, cuando te vas a dormir. A veces el cristiano se olvida totalmente de orar antes de dormir. Fíjate, esto era parte de la adoración allá en la sinagoga. También ellos tenían las oraciones. En las oraciones habían 18 bendiciones. Fíjate, y vamos a ver parte de ellos en las siguientes clases que vamos a tener. No estamos abarcando todo lo que es la sinagoga, pero me interesa que vayamos entendiendo cómo iniciaron las sinagogas, ¿sí? Por eso cuando nosotros leemos, que nosotros sepamos, ¿sí? Cuando te hablan acerca, ¿cómo se llama ese? Cátedra de Moisés. Entonces, cuando te hablan de ello, tú ya sabes de qué significa. Y cuando la persona no le ha estudiado los contextos y no sabe de ello y no le investiga, nada más le inventa y puede errar en la enseñanza de Dios. Por eso la importancia de ir conociendo todas estas enseñanzas, hermanos. ¿Sí? Ellos hablaban de 18 bendiciones. Había oraciones totalmente grupales también. Y no solo ello, había la lectura, así como allá en el libro de Lucas que vimos nosotros, le entregaron el rollo y empieza a leerlo. Y después dice que Jesús se anuncia como el Mesías en este pasaje de Lucas en el capítulo 4. Entonces ellos tenían ya diseñado para poder leer la Torá a veces en un año, ¿sí? Cada persona que llegaba entonces ya sabía qué sección le iban a dar para ir leyendo. Entonces, fíjate que hasta ahí ya vamos a dejar, porque hay mucha enseñanza de la sinagoga, pero no es conveniente darles mucha información para que ustedes vayan reteniendo las enseñanzas. Vamos a concluir hasta ahí esta mañana.